Dice la Escritura, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Dice que nosotros necesitamos llegar a ser semejantes al Señor en su muerte, o sea, igualar la muerte de él. Pero evidentemente que esto no se refiere a la muerte del cuerpo, sino a la muerte del hombre natural, del hombre nacido de carne y de sangre. Porque haciendo eso es que el hombre natural puede morir para que el hombre espiritual, el nuevo, que nace del agua y que nace del espíritu, pueda nacer, y para que pueda crecer y para que pueda desarrollarse, él necesita, el hombre natural, morir cada día. Y así, de esa forma, es que el hombre va a imitar la muerte de Cristo. Dice que es necesario ser semejante a él en su muerte, llegar a ser como él en su muerte. Para eso se debe de sufrir lo que él sufrió, se debe de vivir lo que él vivió, porque este es el objetivo. El objetivo es ser transformados a su imagen, y siendo transformados a su imagen, reinaremos con él y viviremos con él, habiendo muerto con él. Este es el objetivo, por lo cual dice, si somos muertos con él, también viviremos con él. Si sufrimos, también reinaremos con él, porque el objetivo del Señor es hacer vivir al hombre que va al infierno, y que en sus pecados está muerto, para darle vida, para hacerlo morir a sus pecados y ahora vivir para Dios y transformarlo a la imagen de Jesucristo, para que así entonces se cumpla el objetivo con el cual Dios hizo al hombre en el principio, la imagen de Dios, y reinar con Dios eternamente y para siempre. Y así entonces lo hace reinar con Cristo, que reina con el Padre. Pero esto es a través de la muerte de Cristo. Muchos dicen, ya el Señor murió, ya nada hay que hacer. No es así. De cierto, sí hay que hacer. Dice que hay que morir con él, dice que hay que sufrir por él, dice que hay que padecer por él, porque es que este padecimiento, aunque a nadie le guste el padecimiento, lo necesita el hombre interior, porque hay un hombre fuerte dentro del hombre interior, que es el hombre nacido de carne y de sangre, acostumbrado a todo lo aprendido de la tierra. Este hombre fuerte que está viciado conforme a los deseos engañosos, este hombre fuerte que está acostumbrado a ejecutar sus propios pensamientos, a ejecutar sus propias órdenes, este hombre fuerte que está acostumbrado a todo aquello que va en contra de la voluntad de Dios, este hombre fuerte debe de ser vencido, y para que este hombre fuerte sea vencido, el hombre más fuerte que él debe de venir, y este hombre más fuerte que él es el hombre que muere con Cristo, el hombre que obedece a Dios, el hombre obediente a la voz de Dios. Este debe de vencer con los padecimientos de Cristo, no por el conocimiento solamente, porque bien, lo primero es el conocimiento, porque a través y a raíz del conocimiento es que se entiende el corazón de Dios, para entonces llegar a entender qué es lo que Dios quiere y poder escuchar la voz de Dios para que Él me vaya indicando qué es lo que Él quiere. Por eso es que el conocimiento es la base de todas las cosas, es el fundamento para ejecutar todas las órdenes. Si yo no conozco a alguien, yo no puedo escucharlo, yo no puedo saber cómo piensa, yo no puedo entender cómo piensa, yo no puedo imitarlo, yo no puedo igualarlo. Primero tengo que conocerlo para entonces poder imitarlo, y por eso es que el Señor lo que quiere es conocimiento de Dios más que holocausto, conocimiento, misericordia y conocimiento de Dios más que holocausto, porque a raíz de ahí entonces viene todo lo demás, y a partir de ahí el hombre puede padecer con Cristo. El hombre entiende todas estas cosas. A través de los padecimientos de Cristo, el hombre imita a Cristo. Dice que nosotros somos el cuerpo de Cristo. Si nosotros somos el cuerpo de Cristo, hacemos las obras de Él, lo imitamos a Él. Dice, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y cuando el hombre lee esto, enseguida se va a las señales, a los milagros, a caminar sobre el agua, a multiplicar alimentos y a todo este tipo de cosas, que el hombre lo que trata de hacerlo es para envanecerse y para perderse el mismo, porque envaneciéndose se pierde, porque en el fondo de su corazón lo que hay es vanagloria, en el fondo de su corazón lo que hay es prepotencia, deseo de ser reconocido como hombre poderoso, y esto, lejos de darle vida, lo que le da es muerte, y lejos de hacerlo morir con Cristo, lo hace morir
a los deseos del Señor, morir a la voluntad del Señor, morir al corazón del Señor, no a su propio corazón de hombre. Y cuando esto es así, el hombre no padece, pero el Señor mandó que su Espíritu sería enviado sobre nosotros y en nosotros, para que entonces seamos testigos suyos con su poder, el poder sobre el mal, el poder que vence con el bien al mal. Este es verdadero poder. El poder del corazón de Dios, el poder de su resurrección, porque Él resucitó porque venció al pecado, Él resucitó porque se dejó ofender, Él resucitó porque se dejó golpear, Él resucitó porque se dejó matar, porque dice que nadie le quita la vida, Él de sí mismo, Él de su propia voluntad la pone, nadie se la quita porque Él es la vida. ¿Quién le quitará la vida a la vida? Él mismo la puso, y este es el poder del Señor, que venció con su humildad, que venció con su mansedumbre, como cordero inmolado, como cordero que fue llevado al matadero, allí sin hablar, sin abrir su boca, venció a la muerte con poder, venció a los ofensores con poder. Y esto se sufre a través de la vida, porque el Señor dice que fue contado con los pecadores, siendo Dios. ¡Qué ofensa tan grande! No hay mayor ofensa que esa sobre toda la faz de la tierra. Ponerlo junto con los pecadores como pecador. Fue contado con los pecadores. ¿Y cómo el hombre morirá con Cristo? El hombre deberá ser contado como pecador, pero siendo mentira. Y por eso que dice, bienaventurados cuando os persigan, cuando os maten y cuando digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque grande es vuestro galardón en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Dice, cuando digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. ¿Y qué es esto? Que el hombre, el creyente verdadero, va a ser ofendido, y no solo que va a ser ofendido, va a ser contado como pecador, lo van a hacer llamar, lo van a tener como transgresor. Como decía Pablo, que sufría prisiones a modo de malhechor, o sea, como si él hubiera hecho algún mal, como si él fuera un pecador, como si él fuera un revoltoso, como si él fuera un homicida, como si él fuera pecador, a modo de malhechor. Entonces, vivió lo que vivió el Señor, porque el Señor fue contado como pecador. José fue contado como pecador, no siendo pecador ninguno de ellos, no, al revés, el pecador es el hombre, siendo justo sobre la tierra. Y José fue contado como pecador, dice que fue calumniado por la mujer de Potifar, que lo instó a echarse con ella, y sin embargo, ella siendo la pecadora, ella lo juzgó a él, y ella lo calumnió a él, y siendo así, fue contado como pecador, fue llevado a la cárcel, como si fuera un transgresor, como si fuera un traidor a su amo, como si fuera un pecador. Pero no fue así. Él, desde antes, ya murió con Cristo y sufrió los padecimientos de Cristo, porque aunque Cristo no había venido todavía, pero él creía en esa promesa, y él en esperanza recibió la promesa, y él en esperanza vivió, y él por esa fe vivió, por la fe del que tenía que venir, y así serán todos los creyentes. Entonces, el Señor hará vivir y sufrir todo eso al creyente verdadero, al creyente que verdaderamente se ha transformado a la imagen de Jesucristo. Él fue contado como pecador, él fue traicionado por sus amigos, no fue traicionado por alguno extraño, porque si hubiera sido algún extraño, dice la Escritura, me hubiera escondido de él, pero no fue un extraño, no fue algún ajeno, sino tú, dice, íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos compartíamos dulcemente los secretos en la casa de Dios, tú, amigo. Entonces, este fue el que lo traicionó, este fue el que lo negó, y así entonces el hombre deberá sufrir aquello, el hombre deberá sufrir esta traición, lo de su propia casa, los cuales no son su padre terrenal, su madre terrenal, ni sus hermanos de la carne, sino aquellos que dicen ser de Dios, porque esta es la casa del Señor, esta es la casa esta es la casa que de la misma casa sale la maldad, y que de la misma casa salen los enemigos, la casa del Padre, la casa de Dios, la familia de la fe. Esta fue la que crucificó al Señor, esta fue la que negó al Señor, esta fue la que mandó a azotar al Señor, esta fue la que contó al Señor como pecador. Todo esto lo deberá de padecer el hombre. Todo esto lo deberá sufrir el hombre, que haciendo bien reciba como pago mal, porque el Señor, si hizo bien y recibió
como pago. Mal, el hombre que lo imite y el hombre que sea transformado en su imagen deberá de sufrir esto, pero deberá vencerlo con amor, deberá perdonar, deberá amar, deberá pasar por alto la ofensa, y así entonces será contado como la imagen del Señor, porque si no pasa por alto la ofensa, en vano es. Si el hombre no sufre el oprobio, en vano es. Por eso es necesario sufrir el oprobio. Y si el hombre no puede sufrir el oprobio, es porque no ha buscado a Dios para ser transformado a su imagen. Solo los que lo buscan pueden sufrir el oprobio, pueden morir juntamente con Él, pueden sufrir por Él, y así son transformados a la imagen de Él. Porque la transformación no viene por un conocimiento, ni por un estudio, ni porque yo conozco que en el mundo espiritual esto acontece, como muchas falsas enseñanzas que hay hoy en día, enseñanzas vanas, enseñanzas que no traen nada de bueno al hombre, sino que lo que hace es envanecer y llenar de jactancia más aquel que las enseña, porque realmente no trae ninguna edificación. Que si lo que se hace en el mundo espiritual, pero no para realmente para una edificación, sino para gloriarse ellos mismos, porque esto no transforma al hombre a la imagen de Cristo. La transformación del hombre a la imagen de Jesucristo es a través de sus padecimientos y el poder de su resurrección, llegando a ser semejante a Él en su muerte. El hombre necesita ser semejante a Cristo en su muerte. Si Él fue llamado Belzebú, al hombre le van a llamar Belzebú, porque el hombre busca, hoy el líder en su mayoría busca ser visto como buen predicador, como aquel que combate el pecado, unos, otros como aquel que da bendición, el de la prosperidad, otro como aquel que tiene sabiduría, aquel que dice que el que estudia de la teología, que su sabiduría es terrenal, animal y diabólica, otro el que echa fuera demonios, y el que liberta a los oprimidos, dice, y el que sana a los enfermos, y busca ser visto de esa forma, pero no soporta si le dicen hijo del diablo, no soporta si le dicen que lo hace por Belzebú. En su corazón, en su mayoría, en su corazón, lo que tiene es jactancia y vanagloria, porque ese no es el objetivo. El objetivo es el amor por el cual Cristo murió. El objetivo es hacer la voluntad de Dios, y el objetivo es ser transformado a la imagen de Dios, y que otros también entonces reciban esa misma edificación. No ser visto como que echa fuera un demonio, no ser visto como que hace descender fuego del cielo a la tierra, no ser visto como el que camina por el agua, como hombres que han intentado hacer eso, han sido muertos por los cocodrilos, por jactanciosos, vanagloriosos, altaneros, prepotentes, soberbios, intemperantes, calumniadores, aborrecedores de lo bueno, amadores de sí mismo, amadores de los deleites más que de Dios, porque eso es amarse a sí mismo, para ser visto y para ser aplaudido. Pero el Señor no dijo eso. El Señor dijo que si al padre de familia llamaron Belzebú, ¿cuánto más a los de su casa? ¿Y cómo le dijeron a él? Este echa fuera los demonios por Belzebú. Entonces, siendo él Dios mismo, y siendo él el verdadero poder y la verdadera limpieza del poder, porque todo lo hacía con amor y por amor, no para ser visto ni para nada de eso, porque más bien les decía a muchos, ve y no cuentes nada a nadie, sino ve y muéstrate al sacerdote para testimonio a ellos. Sin embargo, ellos corrían a decírselo a todo el mundo, no estaba buscando ser visto ni nada de eso, porque Dios no es vano para andar buscando ninguna de estas cosas. Sin embargo, le decían que él lo que hacía, lo hacía por Belzebú. Y entonces el Señor dijo que el discípulo no es superior a su maestro, ni el discípulo es más que su Señor. Si al padre de familia llamaron Belzebú, cuánto más a los de su casa, en los de la verdadera casa serán llamados Belzebú. Le llamarán pecador, lo calumniarán de cuántas cosas no han hecho, porque al Señor lo calumniaron, diciendo que el Señor no habló cosas de las cuales se le acusó. Dijeron que sí había hablado estas cosas, como cuando él dijo, dad a César lo que es de César y dad a Dios lo que es de Dios, cuando le inquirieron acerca de allí el tributo, si se le debía dar a César o no. Y después, cuando le estaban buscando una falta, dijeron, este prohíbe dar tributo al César. Siendo así, lo estaban calumniando de algo que él no había dicho. Al revés, había dicho lo contrario, y dijeron que él había dicho eso. Así el hombre será calumniado, será llamado como pecador, le dirán mentiras, cosas que él hizo, le dirán cosas que él ha hecho, pero que realmente no ha hecho. Y entonces esto será sufrir por Cristo. Ninguno de vosotros, dice, padezca como malhechor, o por ladrón, o por entremeterse en lo ajeno, sino por cristiano. Si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. ¿Y cómo es el padecimiento? Que digan toda clase de mal contra vosotros
mintiendo. Este es el padecimiento verdadero, que digan toda clase de mal contra vosotros, pero no que sea verdad, sino mintiendo. Y por eso que dice, ninguno de vosotros padezca como ladrón, o como malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, aunque le digan cosas que sean vergonzosas para él, porque mienten, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Y cuando esto es así, el hombre cree realmente en el testimonio que tiene en el cielo, porque el hombre puede dar cualquier testimonio en la tierra acerca del hombre, pero sin embargo, dice la Escritura a través de Job, dice, mi testimonio está en los cielos y mi testigo en las alturas. Y el testimonio verdadero, el testigo fiel y verdadero está en los cielos, como el Señor dice, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, porque el resto de los testigos son falsos. Y cuando el hombre cree a testigos falsos, sus ojos están puestos en el hombre, no en Dios. Y lo que dice de ello es que pongamos nuestros ojos en Jesucristo, el autor y consumador de la fe. ¿Por qué? Porque poner los ojos en el hombre es poner los ojos sobre la nada. Porque la Escritura dice que los hombres, pesándolos a todos igualmente en la balanza, pesan menos que nada. Y si pesan menos que nada, es por causa de sus corazones. Y la nada pesa nada, y pesar menos que nada es peor que toda vergüenza, es la vergüenza de las vergüenzas, porque la nada es una vergüenza, y menos que la nada es mayor vergüenza todavía. Y el hombre que busca el testimonio del hombre, está buscando el testimonio de la nada, y cree y confía en el testimonio de la nada, y de lo que es menos que la nada. Menosprecia el testimonio de Jesucristo. El testimonio de Jesucristo es mejor que el testimonio de los hombres en infinito número de diferencias. Este es el testimonio que se debe de buscar. Y así el hombre podrá padecer por Cristo y podrá morir con Cristo. Así entonces podrá ser semejante a Él en su muerte, igual a Él en su muerte. Todo lo que el Señor sufrió, el hombre debe de vivirlo. Dice que si andamos, el que cree en Él debe andar como Él anduvo. El que cree verdaderamente, el creyente verdadero, debe andar como él anduvo. Él anduvo así, siendo perseguido por los hombres. Tomaban piedras para lanzársela. Cuando él les hablaba la palabra que los confrontaba y que ellos no podían refutar, y al no poder refutar, dice que tomaban piedras para lanzársela. Asimismo, cuando el creyente verdadero esté lleno de esa sabiduría, de esa ciencia verdadera, de esa palabra, como el Señor prometió que dijo, yo os daré palabra y sabiduría que no podrán oponerse aún los que quisieran oponerse. Cuando el creyente verdadero tiene todo este fundamento y él habla toda esta palabra a los oídos de ¿quién? A los oídos del mundo. No, el mundo no es el que se opone, es el liderazgo corrupto, es el liderazgo prepotente, es el pueblo jactancioso y arrogante que se cree más sabio que Daniel, como dice la Escritura, he aquí tú eres más sabio que Daniel y no hay secreto que no te sea oculto, pero lo dice en el sentido de lo que ellos se creen ser. Y cuando el creyente verdadero viene con este fundamento, así como venía el Señor contra aquellos y aquellos le querían tirar piedra, el creyente verdadero va a recibir pedradas. No necesariamente pedradas físicas, sino pedradas espirituales. Va a recibir golpes, bofetadas espirituales. Va a recibir golpes en su mejilla espirituales. Va a recibir calumnias. ¿Por qué? Porque aquellos no podían resistir a esta ciencia, a esta sabiduría que Dios dio, que les refutaba toda su insensatez, como se la refutó Esteban allí cuando estaba siendo juzgado. Y ellos crujían los dientes y no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que Esteban hablaba. No podían resistir al fundamento de aquella escritura que el Espíritu Santo estaba hablando por medio de Esteban. Siendo así, fueron y lo apedrearon. Eso igualmente lo tendrá que sufrir el creyente, aunque no sea arrojadas piedras sobre él físicamente, pero serán arrojadas piedras espirituales, calumnia, vituperio, y tendrás que decir, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y así entonces no responderá con maldición, no responderá odiando, sino que pedirá a Dios amor para poder perdonar, amor para poder amar y ser libre de remordimiento, ser libre de rencillas, ser libre de rencor, ser libre de odio, ser libre de resentimiento y de toda amargura. Y así es que el hombre entonces podrá padecer con Cristo, porque así el Señor dijo, perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Fue injuriado, fue calumniado, fue traicionado
odiado, fue vituperado por aquellos que amó, por aquellos a los cuales él vino a salvar. Aquellos que él vino a salvar lo injuriaron, lo calumniaron, lo abofetearon, lo menospreciaron, le pasaron por alto su verdad, y allí en la cruz incluso se burlaron de él. El creyente va a recibir burlas, y así entonces podrá padecer con Cristo. Pero cuando todo esto verdaderamente sea por el Señor, por eso dice, no como ladrón, no por homicida, no por malhechor, no por borracho, no por entremeterse en lo ajeno, sino como verdadero cristiano, porque verdaderamente ha sido enseñado por el Señor, no por la teología, por el Señor. No por el estudio, ni por la ciencia de los hombres, ni por la religión, por el Señor, porque es uno con Él, porque vive en su secreto, porque Dios le enseña todo, hace su voluntad, vive su vituperio, sufre su vituperio, por el Señor, porque anda en el camino que el Señor le ordena, y aunque este camino sea criticado, juzgado por los demás creyentes que dicen que ese no es el camino, que él debería de hacer otra cosa, este tiene sus ojos puestos en el Señor, porque el Señor lo ha mandado, y él sabe realmente que él lo ha mandado, porque tiene esa comunión con él y escucha su voz, porque sus ovejas son las que oyen su voz y lo siguen. El que no oye su voz y no lo sigue, este no es su oveja, y este no podrá padecer por el Señor. Este no podrá morir con el Señor. Este no podrá ser participante de sus padecimientos. Este no podrá ser semejante a él en su muerte. Pero cuando el hombre se hace así, entonces el hombre es semejante a él en su muerte. ¿Por qué contendían con el Señor? Porque él decía ser lo que era, el Hijo de Dios, y decía, mi Padre me ha hablado esto, mi Padre me lo ha mandado, y ellos decían, tú siendo hombre te haces Dios. Así el hombre, cuando abre su boca y dice, el Señor me ha hablado esto, el Señor me ha dicho esto, le dicen, tú siendo hombre, dices que escuchas a Dios. Allí es que el hombre se busca problemas con los del mundo, y allí entonces sufre su vituperio, allí entonces padece los padecimientos del Señor. Allí verdaderamente se hace semejante al Señor en su muerte. Y esta es la verdadera imagen del Señor, porque todo está bien hasta que el hombre verdaderamente tiene esa verdadera revelación de Dios en todas las cosas, y Dios le habla y le enseña todas las cosas, porque todo está bien hasta ahí. Así el Señor en una oportunidad me dio aquella visión, aquella revelación, que hablaba yo con un pastor, con un líder que supuestamente es importante, supuestamente es pastor, pero que se enseñó a sí mismo, y yo veía que todo estaba bien, y él decía en la plática que platicábamos del Señor, y él decía, todo está bien, qué hermoso es esto, qué glorioso es esto, hermano, pero que el Señor no hable hasta que el Señor hable, y si el Señor habla, ya y no. Así es, porque esa visión es para mostrar lo que realmente acontece en el mundo espiritual, lo que realmente acontece en el corazón del hombre, hasta que Dios verdaderamente manifiesta toda su verdad y contrarresta todo lo estudiado por el hombre, todo aquello que el hombre interpreta por su propia mente, por su propia interpretación, que no puede sufrir la cruz de Cristo, porque ninguno de estos estudios pueden sufrir la cruz de Cristo, ninguno de estos estudios pueden padecer por el Señor, ni pueden ser semejante a Él en su muerte, hasta que Dios se manifieste. Porque ese padecimiento lo sufrió José. Porque José sufrió ese padecimiento, porque tenía las revelaciones y los sueños del Señor. Por eso sufrió ese padecimiento. Si no, no lo sufría. Todo estaba bien hasta ahí. Y desde que él recibió eso, desde ese momento fue odiado por sus hermanos. Ese es el padecimiento del Señor. Cuando el Señor se le manifiesta al hombre y le habla y le enseña todo como su amigo, y como habla el hombre con su amigo, no físicamente porque él es espíritu, pero al hombre espiritual que lo oye con su oído espiritual y que realmente obedece sus órdenes que le da verdaderamente porque lo escucha el hombre espiritual. Allí entonces viene el problema con todos aquellos que son de la letra, con todos aquellos que son solamente de cuello y corbata, que solamente son de vestido y que solamente son de nombre y son de título. Allí el hombre va a comenzar a vivir el padecimiento del Señor, y allí el hombre va a comenzar a ser semejante a Dios en su muerte. Esto es lo que se debe de buscar, pero esto es glorioso en gran manera, porque cuando estas cosas acontecen por parte de ellos,
Dios es vituperado, pero por vosotros, dice, Él es glorificado para ser semejantes a Él, para ser igual a Él, y entonces así nos gocemos con gran alegría en la manifestación de su gloria, porque morimos con Él y asimismo seremos resucitados con Él a su imagen y a su semejanza. Gloria a Dios.